Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 130, verso 3, ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Híjole, y ahí nos ponemos a pensar, si realmente fuéramos juzgados por nuestras obras, pues ¿dónde estaríamos delante de Dios? Si Dios mirara atentamente a todos nuestros errores, a nuestros defectos, todo ese tiempo que tenemos de apatía, donde no queremos hacer nada, donde estamos flojos, donde parece que la palabra no nos habla, parece que pasa de largo. Si se fijara en los rencores que tenemos hacia las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, a veces hasta dentro de nuestras familias, la amargura que a veces ahí estamos masticando y estamos dando vueltas. Si viera la falta de fe que muchas veces manifestamos, que no creemos, que hablamos y decimos, pero en el fondo de nuestro corazón ahí tenemos dudas, tenemos reservas, y decimos, ¿será? Cuando oramos sin que realmente esperemos ver un resultado de esa oración, oramos y no pasa nada y nos quedamos tranquilos porque sabemos que esa oración la decimos de dientes para afuera sin esperar un resultado positivo. Si mirara nuestra falta de carácter, como en momentos críticos, en momentos difíciles, nos quebramos, no nos doblamos, nos quebramos. Si viera nuestra debilidad ante todo lo que tiene Dios para nosotros, entonces nos preguntamos, cuando vemos su misericordia actuando sobre nosotros y nos preguntamos, Dios, ¿qué viste en mí? No lo puedo entender, no puedo imaginarme qué fue lo que viste para que me hayas escogido, para que hayas puesto tu mirada en mí. Y mientras estaba escribiendo esto, mientras estaba preparando, me acordé de cuando le propuse matrimonio a mi esposa. Híjole, fue en un momento bien difícil para mí. Digo, estaba lleno de fe, por supuesto, pero en lo físico pues estaba bien quebrado, no tenía nada. Y aún así le propuse matrimonio a mi esposa y me dijo que sí. No sé por qué, pero me dijo que sí. Entonces así estamos delante de Dios, no sabemos por qué, pero Él, pues nosotros no le proponemos, al contrario, Él fue el que nos propuso a nosotros tener una relación. Y a pesar de que vemos en la condición en que estamos, vemos que hay esperanza, vemos que Dios ve lo que nosotros no alcanzamos a comprender en nuestras propias vidas. El verso que sigue de este Salmo, del 130, pero en el 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Este perdón que hay en Dios es el que cambia la vida, es el que cambia la vida de toda persona. Es el que viene a nuestra existencia
y la transforma totalmente, de cómo éramos a cómo somos y a cómo seremos. Aún la vida más vil, la persona más pecadora, puede tener la esperanza y la confianza de que va a recibir el perdón de Dios. Y no solamente es el perdón, porque junto con el perdón viene todo. Viene su misericordia, viene su gracia, viene su favor. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, tenía relativamente poco en el Señor. Entonces empecé a asistir a un grupo de estudio. Me acuerdo que eran los martes. Y entonces, pues yo andaba como que en un estado de ánimo así medio apático, medio difícil. Entonces, pues yo sabía que era martes, pero dije, no voy a ir. No tengo ganas. Algo así como que mal, ¿no? Todo lo veía así como gris y no tenía absolutamente ningún ánimo de ir al grupo, de escuchar lo que el Señor tenía para mí específicamente. No quería saber de Dios, estaba en un plan difícil. Me fui para otro lado, pensando perder el tiempo para que se me hiciera tarde, y ese fue el pretexto para no ir. Pero no, resultó que a una hora todavía prudente ya estaba desocupado, sin nada que hacer. Dije, pues voy a ir. Bueno, pues ya voy, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Entonces fui, llegué a buena hora, escuché, estuvimos en el tiempo de la alabanza, escuché la palabra, y terminando, en esa ocasión iba a celebrarse la Cena del Señor en este grupo, y entonces el anfitrión, el pastor, me dijo, oye, te quiero pedir que bendiga los elementos, el pan y el... Oh, no, bueno, me acabó. Porque así es el Señor, no solamente te perdona, sino que en el peor momento de tu vida va por ti y te levanta. No es como dicen que pues estaba uno así todo sucio y te toma así con los deditos y te pone en la regadera para que te caiga agua y te limpie. Sino que estás en un barril lleno de porquería, mete su mano y te saca una vida mejor. Amén. Y vemos, por ejemplo, pues hay muchos ejemplos en la palabra. Vamos a tomar una vez más a Saúl, que fue ungido como rey. El que tenía su autoestima bien baja, es ungido como rey por Samuel. Lo vemos en el primer libro de Samuel. 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y todavía ahí sigue hablando Samuel sobre su vida y le dice en el 10 que iba a profetizar. Y dice, 1 Samuel 10:10, dice, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, gracias. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. O sea, este Saúl que
pues se sentía de una familia pequeñita, de la tribu de Benjamín, que siempre fue la más pequeña, y él se sentía de la más pequeña de las familias, y entre los hijos, el menos digno. Pues viene el Espíritu Santo sobre él y profetiza. Está ahí profetizando con todos ellos. Pero sin embargo, Saúl, el rey Saúl, ya rey Saúl, se seguía viendo como poca cosa. Y entonces, él no estaba seguro de quién era. Y como dice el dicho, ¿no? Pues se subió a un banquito y se mareó. Y empezó a hacer cosas que no debería de hacer. El primer libro de Samuel, 15:23, lo reprende Samuel y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Saúl sabía que no estaba haciendo bien, sabía que no estaba haciendo lo bueno. Y por esa misma condición, tuvo envidia de David. ¿Quién era David cuando primero se presentó ante Saúl? Pues era un muchacho, un chamaco, casi un adolescente, pastor de ovejas. Y en aquella confrontación que tuvo el ejército de Israel con los filisteos, cuando se presentó Goliat, pues Goliat pedía que mandaran a uno de Israel, que se enfrentara con él. ¿Quién era el elegido? Pues el rey. Era el más alto de todos, era el más fuerte de todos. Recordemos que no había en ese tiempo ni siquiera acero. En Israel nada más había dos espadas, una era de él y otra era de su hijo. Él era el indicado, pero tuvo miedo. Y llega Davidcito, se enfrenta con el gigante y lo vence. Dice el primer libro de Samuel 18, 7 y 8, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dijeron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y tenía razón, no le faltaba más que el reino, que después de un poco de tiempo le fue dado a ese muchachito. Al final de su vida, lleno de culpa, murió en batalla junto con su hijo y perdió todo lo que era, todo lo que tenía, lo perdió en un solo día. Seguimos aquí en el primer libro de Samuel 31, 5 y 6. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. En un solo día perdió todo. Y así fue como termina la historia de este primer rey de Israel, lleno de culpa, lleno de remordimiento, sabiendo que había perdido el favor de Dios, había perdido el favor de su familia y del pueblo de Israel. Dios lo eligió, Dios lo puso en un lugar alto, le dio privilegios, pero esos privilegios no pudieron darle el valor que tenía ante los ojos de Dios, que era el más importante de todos. Nunca lo creyó, y a pesar de que él vio de primera mano la gracia de Dios sobre su vida, a pesar de que fue lleno del Espíritu Santo, a pesar de que profetizó, nunca lo creyó.
Nunca conoció a ese Dios que lo había enaltecido. Y recordamos aquella palabra que tenemos del mismo Señor Jesús cuando dice que muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, y Él que les va a decir, nunca los conocí. Triste, muy triste el caso de Saúl. Otro caso triste, Judas se suicidó. Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera pedido perdón? Si hubiera enderezado sus pasos, si hubiera buscado realmente a Dios, si hubiera interesado en conocer ese Dios que lo había levantado. ¿Qué hubiera pasado si Judas no hubiera sido presa de la culpa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido un par de días más? Que hubiera alcanzado a ver a Jesús resucitado. Otra historia para su vida y otra historia para toda la iglesia en ese tiempo, para toda la comunidad. Dice Pablo en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Hemos sido salvados por gracia, porque estábamos muertos en pecados. Y vemos aquí una historia que a mí me sorprendió mucho cuando la leí. Recordamos a Acab, un rey tremendo, malvado, el que se casó con Jezabel. Yo creo que eso es lo que más recordamos de Acab, fue el que se casó con Jezabel. Y Jezabel fue una mujer tremenda. Y dice el primer libro de los Reyes 21, del 25 al 29. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y esta es la palabra increíble. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Cuando yo leí esto, pues como que dices, pero ¿cómo, Señor? Si Acab era malvado, era terrible, ¿cómo lo perdonas? ¿No? Un poquito como Jonás, cuando ve que perdona a Dios a Nínive y se decepciona, dice, pues ¿qué pasó, Señor? Pues no que eran tan malos, ¿por qué no los destruiste? Entonces así estaba yo, decía, pues si aquí dice que acá fue malo como ninguno, pues ¿cómo que lo perdonas? ¿No? Te sientes hasta un poco decepcionado. Y dices, uy, pues qué chiste, no lo terminó, no lo fulminó. Las consecuencias de la maldad de toda su vida lo alcanzaron. Pero fue perdonado. ¿Cómo fue eso? No lo puedo entender. Pero acá, el que tomamos como ejemplo de un rey malo y perverso, al final fue perdonado. Fue derrotado en la batalla, poquito después de estas palabras. Fue derrotado, pero fue perdonado. Murió en esa batalla, pero fue perdonado. Y eso al final es lo que importa.
¿Qué fue perdonar? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, nos podemos sentir mal porque no llevamos la vida que debemos llevar, porque no somos lo que deberíamos de ser, porque seguimos pecando con lo mismo, tropezamos en la misma piedra y parece que lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Nos sentimos mal porque vemos que delante de Dios no somos dignos de estar ante su presencia. A veces dejamos de congregarnos porque sentimos que no podemos estar delante de su palabra cuando es expuesta, y cuando es expuesta nos sentimos mal, no nos sentimos cómodos y nos queremos ir. En el tiempo de la alabanza no podemos levantar las manos hacia el cielo, porque pensamos que no merecemos el perdón, que no somos perdonados y que ya no tenemos ninguna oportunidad para reconciliarnos con nuestro Dios. Nuestra conciencia nos acusa, pero en realidad no es nuestra conciencia. Es el enemigo que nos está susurrando, nos está recordando, nos está diciendo qué malos somos, qué pecadores somos, qué hipócritas somos. El amor de Dios ciertamente es incomprensible, es persistente, es genuino. Él no trata de aparentar ni de quedar bien con nadie, sino que realmente es como dice la Escritura que es. ¿Qué tan grande es el poder perdonador de Dios? Pues nada más lo que tenemos que hacer es voltear a ver la cruz para ver de qué tamaño es el perdón de Dios. Hay una palabra en Jeremías que es impresionante. Dice Jeremías 31, del 16 al 20. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra el enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y tus hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y dice Dios: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y bueno, pues hoy vemos que no importa el pasado, tampoco importa el presente. Lo único que importa es lo que hay en tu corazón en este momento. Lo que importa es que tenemos un futuro con Dios. Dios ha mostrado que eres valioso ante sus ojos.
cuando todavía estabas metido en el fango del pecado. Dios te dice hoy que tú eres su hijo precioso, su niño en quien Él se deleita. Te dice que se acuerda de ti constantemente, todo el tiempo. Sus entrañas se conmovieron y se conmueven por ti. Y ciertamente tiene misericordia de ti. Y esto lo firma el Dios del cielo, el Todopoderoso y eterno. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Por esta palabra, Señor, porque cada vez, Señor, que somos confrontados a ti, Señor, a tu palabra, a tu amor, somos quebrantados, Señor. Y reconocemos que nada somos, Señor, delante de ti. Pero hoy podemos, solamente por tu gracia, levantar nuestras manos, nuestra voz delante de ti, Señor, agradecidos. Porque tú, Señor, eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque podemos, Señor, darte gracias en este día. Te damos muchas gracias, Padre, porque sin ser dignos, tú nos has mirado como a hijos tuyos. Estás pensando constantemente en nosotros, porque delante de ti somos dignos por la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu persistente y constante amor, porque a pesar de nosotros mismos, Señor, tú nos miras con tu favor y tú extiendes tu cetro de justicia hacia cada uno de nosotros, para que no caigamos fulminados delante de tu presencia. Te doy muchas gracias, Padre, por tu bendición, por tu cuidado, porque hoy, Señor, una vez más, hablas a nuestros corazones y nos haces ver que tú eres nuestro Padre amoroso. Te doy muchas gracias, Padre, por recordarlo en nuestros corazones. Te doy muchas gracias por tu bendición que se extiende a nuestras familias. Así lo creemos y lo declaramos. Te damos muchas gracias por esta mañana, por este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor me los bendiga. Y pues no nos sintamos rechazados porque somos aceptos en el hogar. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Aplauso al Señor. Ay, bendito Dios. Esta palabra es para ti, Anita. Te estamos esperando, Anita. Gracias. Ya te queremos ver, ¿eh? Sí, pasa.
Sí, pastora. Ya el domingo que viene, ya espero ya más, ya. Ok. Ya sin decirle, mejor ya llego. Te amamos, ¿eh? Hasta Saludos a luego. todos por allá. Gracias, Gracias. Qué bye. linda pastora, muy amable igualmente. Gracias, cuídense. Bonito fin. Bye. Bye.